garbanzos, alubias, habas, soya, cereales integrales no refinados como son la avena, arroz integral, quinoa, amaranto, semillas, nueces, almendras, linaza, chía, etc. ¿Cuál es la diferencia entre ser vegano y una alimentación basada en plantas? Es de que uno no es una dieta y el otro es basado en alimentos no mínimamente procesados. Yo puedo ser vegano y comer papas fritas, comida chatarra, galletas llenas de azúcares y aceites refinados. No tiene nada que ver con la salud, pero una dieta basada en plantas sí. Ok, entonces, ¿este tipo de alimentación es sano o natural? Según la Academia de Nutrición y Dietética, el Comité de Médicos y la Asociación de Dietética y Dietistas de Canadá y más de 30 instituciones marcan que una alimentación así puede ser en cualquier etapa de la vida. Niños, embarazadas, adolescentes, adultos, ancianos, con la ventaja de efectos secundarios positivos, como son la prevención, el tratamiento y la reversión de enfermedades crónico-degenerativas como son diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, obesidad, hasta incluso varios tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque esta alimentación es rica en vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas vegetales y fibra. Al mismo tiempo es baja en grasas saturadas, colesterol, aminas heterocíclicas, sustancias ricas en glicación, hierro, hemo y entre otras sustancias. No solo estas instituciones marcan esto, sino también existen profesionales como el nutriólogo, deportista y doctor Mauricio González Arias, conferencista también, fundador del Veggie Power Summit, el fundador de Nutrition Facts, el doctor Michael Greger, autor de bestseller, el experto en diabetes, psicólogo y psiquiatra, el doctor Neil Barnard, el doctor John McDougall, el maratonista, doctor y cirujano Gar Davis, y la doctora experta en nutrición basada en plantas, Michelle McMaken. Entonces, si existen tantas instituciones y tantos profesionales, ¿por qué aún hay tanta controversia en el mundo de los médicos y en el mundo de la nutrición? Es que no es una cuestión de controversia, es una total ignorancia en el tema. Y con esto quiero iniciar. Si uno empieza una alimentación así, libre de cualquier producto de origen animal, te van a decir que te va a faltar hierro, vas a estar anémico, calcio, huesos débiles, vitamina A, quizás te quedes ciego, vitamina D, igualmente depresión, huesos débiles, omega 3, baja concentración, si quieren, vitamina B12 y la más importante, que la gente le da más importancia, las proteínas. Y si le preguntan a una persona que tenga un poquito de noción de nutrición, te va a decir, ¿de dónde obtienes el hierro? De los animales, el calcio quizás de los lácteos, la vitamina A pueden ser los huevos, la vitamina D y el omega 3 de pescados grasosos, la vitamina B12 igualmente, quizás te digan que animales, y proteínas, igual pollo, pescado, huevo, res. Entonces, para iniciar esta presentación quiero iniciar con lo que es el hierro. En primera, existen varios tipos de hierro, el de origen animal y el de origen vegetal, el que es hemo y el que no es no hemo, el que está en su estado ferroso y el que está en su estado férrico. Para no complicarnos tanto, vamos a decirle el de origen animal y el de origen vegetal. El de origen animal se absorbe alrededor del 15 al 35%, el de origen vegetal se absorbe alrededor del 1 al 34% y es necesario mezclarlo con vitamina C para que esta absorción sea más eficiente. Entonces, un argumento que yo he tenido hasta con nutriólogos y compañeros es de que necesitas comer animales, me dicen. ¿Por qué? Porque el hierro animal se absorbe mucho mejor, es más eficiente. Pero caemos en una falacia del más es mejor. Y voy a demostrarles que el hierro animal no solo no es necesario, sino es tóxico para nosotros. Imaginemos, comemos un pedazo de animal. Este está en su estado ferroso, hemo. Este tiene que absorberse en el intestino delgado, más específico en la mucosa del duodeno. Y de aquí va a ser transportado hacia los órganos, ¿ok? No hay problema. Ahora con el de origen vegetal, está en su estado no hemo, férrico. Este tiene que pasar por una reducción por la vitamina C para pasar a su estado ferroso. De aquí pasar al intestino delgado, más específico en la mucosa del duodeno. Y aquí ser transportado hacia los órganos, para no complicarnos tanto. Si nos fijamos aquí, tiene que pasar por una regulación homeostática, a diferencia del animal, que no tiene que pasar eso. ¿Y esto qué quiere decir? El cuerpo lo regula el de origen vegetal, pero no el animal. ¿Y esto qué puede ocasionar? Una bioacumulación excesiva de hierro de origen animal
causando daño en los órganos. ¿Y esto en qué puede desembocar? En infartos, en cáncer, especialmente el colorectal, y en diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo se sabe esto? EPIC, o The European Perspective Investigation Cancer and Nutrition, hizo un estudio prospectivo, es decir, toman un grupo de personas sin la enfermedad y la estudian durante años. Este estudio duró 11 años, con más de 12,000 personas, en 11 países europeos, y únicamente hablando del hierro, demostró que era tóxico, ya que dañaba el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, que el hierro hemo, de origen animal, es prooxidativo, es decir, produce radicales libres aumentando la prevalencia de cáncer, y que dañaba las células beta del páncreas, que es las encargadas de producir insulina y regular el azúcar en sangre. Para mí, con esto debería hasta terminar la presentación, porque un solo nutriente está dañándonos. Ni siquiera estoy metiendo grasas saturadas, colesterol, aminoácidos azufrados y entre otras sustancias. Solo uno nos está haciendo ya daño. Pero vamos a lo que nos... Una duda. Sí. Por eso es que cuando una persona tiene problemas del corazón o un infarto, ¿le quitan la res o las carnes rojas o tiene algo que ver? Sí, es un factor, es una variable, pero también entran las grasas saturadas, el colesterol y otras, por ejemplo, aminoácidos azufrados. Pero sí es una variable de entre esas. ¿Qué nos explicaste? Sí. Entonces, ¿cómo reemplazo el hierro de los animales con el vegetal? Por 100 gramos crudos, lo vamos a comparar con frijoles. 100 gramos de res tienen aproximadamente 2.30 miligramos del hierro tóxico, el hemo, mientras el hierro vegetal tiene 5 miligramos, 100 gramos de frijoles. Otros ejemplos son las espinacas, que en 100 gramos tienen 3 miligramos, y en los cereales integrales como el de la avena tiene aproximadamente 5 miligramos. Es decir, ya estamos abarcando el hierro que necesitamos y no estamos teniendo efectos secundarios que nos va a provocar el de origen animal. Entonces, repitiendo, podemos reemplazar perfectamente el hierro con legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, alubias, habas, verduras de hoja verde, espinacas, acelgas, kale y cereales integrales como el de la avena. Entonces, el hierro animal es completamente innecesario y es tóxico para nosotros, es dañino. Vamos con el segundo nutriente, que es el calcio. Bueno, la industria nos dice que necesitamos leche para huesos fuertes, ¿verdad? Pero bueno, quiero empezar con este estudio. Cuando una persona empieza a llevar una alimentación más vegana, basada en plantas, uno de los alimentos que más batalla para dejar es el queso. Es el que más se les hace difícil. Entonces hicieron este estudio y ver cuál era el alimento más adictivo. En primer lugar, era la pizza. ¿Por qué creen que era la pizza? Por el queso. Porque el queso es un aislado de sal, grasas y caseína. La caseína es la principal proteína de leche. Esta, al digerirse en el sistema digestivo, forma casomorfinas. Y estas se adhieren al receptor que, por decirlo de alguna forma, es tan adictivo como la heroína. Quizás no es tan fuerte, pero va a hacer que sigas comiendo queso, sigas engordando, sigas enfermando y no saber por qué. Entonces, el queso es uno de los alimentos más peligrosos que existen. Otra consecuencia de consumir lácteos, que utilizamos mucho los veganos, es decir, si consumes lácteos te va a dar osteoporosis. Y parece que sí, los países que más calcio consumían son los que más fracturas tienen. Pero parece ser que esto es un mito, no es por la leche per se, son todas las proteínas de origen animal. Huevos, pescado, pollo, carne de res. ¿Por qué? Al consumir estas proteínas genera una acidosis en nuestro cuerpo. Para amortiguar el cuerpo, esta acidez necesita fósforo y calcio. Entonces lo quita de los huesos, como es la fuente más abundante del cuerpo, y la empieza a eliminar por la orina, aumentando la prevalencia de fracturas. Entonces no solo son los lácteos que causan fracturas, sino toda la proteína de origen animal. Ya tenemos una cosa que es adictivo y que causa fracturas. Vamos a algo más grave. Este estudio es un metaanálisis. Un metaanálisis es la agrupación de varios estudios y se tabulan los datos para dar una conclusión. En este se hablaba del cáncer de próstata. También hay unos que hablan sobre el cáncer de mama. Se vio que entre más calcio teníamos en la dieta, más probabilidades de tener cáncer de próstata. Pero hay un problema con esto. Es que no lo estamos dividiendo en calcio animal y calcio vegetal. Si lo dividimos, tenemos esto. El calcio animal demostró que aumentaba las probabilidades de cáncer de próstata, mientras el de origen vegetal no solo disminuía las probabilidades, sino era protector. El calcio de origen vegetal. Entonces tenemos aquí que es adictivo, que causa fracturas y que puede ocasionarnos
varios tipos de cáncer. Entonces, ¿por qué lo reemplazo? En 100 mililitros o gramos, un vaso de leche tiene aproximadamente 101 miligramos de calcio. Cualquier leche vegetal, de soya o de almendras tiene aproximadamente de 140 a 188 miligramos de calcio, que no nos va a causar los efectos adversos. También las verduras de hoja verde tienen aproximadamente 99 miligramos. Y las legumbres, en este caso puse lentejas, tiene aproximadamente 74 miligramos. Entonces, perfectamente podemos obtener calcio de fuentes de origen vegetal. Ahora vamos con el tercer nutriente, que es la vitamina A, que me comenta mucha gente que los huevos son ricos en vitamina A. Vamos a ver. Aquí sucede algo similar como lo es con el hierro. Hay varios tipos de vitamina A. Está la vitamina A preformada, que es la que se encuentra en alimentos de origen animal, que es la grasa. Esta se llama retinol. El retinol es el que tiene la función de división celular, de los ojos, etc. Mientras que el de origen vegetal es la provitamina A, es decir, es una vitamina A que no ha sido formada por completo, no se ha convertido en retinol. Esta se encuentra en verduras, como zanahorias, verduras de hoja verde, esas verduras con una pigmentación fuerte. Entonces, la vitamina A es retinol, pero los carotenos, que son los de origen vegetal, no son retinol, este se tiene que convertir. Entonces, cuando nosotros comemos, en este caso zanahorias, ricas en betacarotenos, este tiene que pasar y absorberse en el intestino para convertirse en retinol. De aquí pasar a los órganos, principalmente al hígado, y el cuerpo va a regular la producción de retinol para cada vez que lo necesite. ¿Qué pasa si nos excedemos con los carotenos? Puede ocasionar una hipercarotenosis, que es cuando hay una pigmentación naranjosa en las manos. Es completamente inofensivo. El cuerpo va a regular lo que necesita, simplemente con disminuir un poco de verduras, de zanahoria, nos vamos a quitar eso, pero no causa ningún problema a la salud. Ahora vamos con el retinol directamente del origen animal. Este pasa igualmente al intestino, pero ya como está formado, pasa hacia los órganos. ¿Y qué pasa si tenemos un exceso de retinol? Puede ocasionarnos dolores de cabeza, visión borrosa, irónicamente, mareos, migrañas, dolor de articulaciones, náuseas y lo más peligroso por un exceso de retinol es daño hepático o daño al hígado. No me malinterpreten, es muy difícil llegar a esto comiendo alimentos de origen animal, pero es una probabilidad. Así que la fuente más segura de vitamina A son los de origen vegetal. Entonces, ¿cómo los sustituyo? En 100 gramos de alimento de huevos tiene aproximadamente 149 microgramos. Un vaso de leche tiene 7 microgramos. 100 gramos de zanahoria, que es una o dos zanahorias de un tamaño regular, tiene aproximadamente 835 microgramos. 100 gramos de espinacas, 469 microgramos. Y los requerimientos para el día son de 270 microgramos en mujeres y 300 microgramos en hombres. Es decir, con unas 2 zanahorias que nos comamos al día o un buen plato de espinacas o verduras de hoja verde, vamos a obtener la suficiente vitamina A con las ventajas de la fibra, antioxidantes, minerales, etc. Entonces la vitamina A perfectamente la podemos reemplazar por verduras con una pigmentación fuerte. Ahora vamos con la vitamina D, que la vitamina D viene rica en los pescados grasosos. ¿Cuál es el problema con los pescados? Como los mares están contaminados, el pescado es una esponja de metales pesados como es el mercurio, es el plomo, son pesticidas, dioxinas, clordano, que es otro pesticida, grasas saturadas y colesterol. Y habla mucho la gente y doctores, es que tienes que comer pescado por el omega 3, ¿verdad? Que te va a hacer concentrarte más y vas a tener menos depresión. Pues se hizo este estudio precisamente con el fin de demostrar que los ácidos grasos omega 3 podían ayudar contra desórdenes mentales. ¿Y qué concluyó el estudio? No solo no ayudaba, sino podía perjudicar por la gran cantidad de mercurio que tenían los pescados, ya que el mercurio está demostrado que puede causar daños neurológicos, aumentar la pérdida de memoria, Alzheimer, demencia y depresión. Así que eso de tomar omega 3 o comer pescados para concentrarte más o ser menos depresivo no es una completa tontería. Entonces, ¿cómo puedo reemplazar la vitamina D de los pescados? El animal que más tiene vitamina D o el más eficiente somos nosotros.
Y no me refiero que nos tengamos que comer unos a los otros. Es que nosotros, con que la piel se exponga al sol, va a producir la vitamina D. Nada más con eso. Unos 10 a 15 minutos al día que se exponga, van a tener la suficiente vitamina D. Hay personas que tienen mayor sensibilidad, ¿verdad? Así que no quiero que se queden ahí esperando hasta que se quemen. Si ya empieza a generar una quemazón, se quita. Pero lo más eficiente para obtener la vitamina D es exponerse al sol. No hay más. Entonces la vitamina D la podemos obtener perfectamente con exponernos al sol. Vamos con los ácidos omega 3 que ya habíamos hablado poquito. Bueno, cuando dicen omega 3 siempre pensamos, o la mayoría de gente, en cápsulas de esas de pescado. Hay varios tipos de omega 3, pero los más importantes son el ALA, el EPA y el DHA. Los que tienen la función en nuestro organismo supuestamente de evitar infartos y mejor circulación es el EPA y el DHA. Esos son los importantes. ¿Y de dónde creen que se origina? Del pescado. Entonces, un argumento que me utilizan mucho es de que no vas a obtener la suficiente cantidad de omega 3 porque el ALA es de origen vegetal y se convierte a estos, pero supuestamente no es eficiente. Vamos a ver si no es cierto. 2 cucharadas de linaza tienen aproximadamente 8000 miligramos de ALA, ¿ok? Cada miligramo se convierte el 3,8% a DHA. Eso nos da un total de 304 miligramos de DHA, solo 2 cucharadas de linaza. Una lata de atún de 200 gramos tiene aproximadamente lo mismo, 304 miligramos de DHA. Es decir, podemos obtener la suficiente cantidad de omega 3 con solo 2 cucharadas de linaza al día. 2 a 3, de preferencia que sea molida, para que se absorben muchísimo mejor. Aparte que vamos a evitar los problemas que pueden tener los pescados, como mercurio, plomo, arsénico y otros pesticidas, ¿verdad? Ahora, otro argumento que utilizan es de que el omega 3, los ácidos grasos de cadena larga, pueden prevenir problemas cardíacos. Pues esto es un metaanálisis, es decir, igual la recopilación de varios estudios, 79 estudios, más de 112,000 personas, y que concluyó: ácidos grasos provenientes de pescado en suplemento no protege por todas las causas de mortalidad y no reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. Pero que también concluyó que cierta evidencia muestra que consumo de ALA, es decir, el de origen vegetal, provenientes de alimentos vegetales, tiene un efecto protector en contra de infarto coronario, arritmia y otros eventos cardiovasculares. Así que el único ácido graso omega 3 esencial que deben consumir es el ALA. Lo van a obtener simplemente añadiendo a sus avenas, que no tenga leche animal obviamente, unas 2 a 3 cucharadas de linaza al día. Es suficiente. Y es curioso porque los que son veganos y no consumen grandes cantidades de grasas saturadas, la conversión de omega 3 es muchísimo más eficiente y mejor. Entonces el omega 3 perfectamente es reemplazable en una dieta basada en plantas por linaza. ¿Ok? Ahora vamos con la vitamina B12, que podría ser el talón de Aquiles de los veganos. La vitamina B12 evita anemias y es mantenimiento de un sistema nervioso saludable. ¿Cuál es el problema? Que no existe fuente de origen vegetal segura que tenga B12. Entonces, la única fuente que la obtiene ahorita, entre comillas, y ahorita explico por qué, el ser humano, es de fuentes de origen animal. Pero hay un problema, no es de que la vitamina B12 la produzca el animal, porque no es de origen animal, es de origen de bacterias, la producen las bacterias. El ganado come, vamos a decir, tierra sucia, rica en estas bacterias, y ahí la puede obtener. Pero al día de hoy, las tierras están tan contaminadas que no es seguro obtener esa vitamina. Así que lo más seguro para los ganaderos es suplementarlas con vitaminas del complejo B. Entonces, en pocas palabras, la vitamina B12 que conseguimos comiendo res o pollo o lo que ustedes quieran de origen animal es al final de cuentas un suplemento. Entonces los veganos, ¿cómo deben obtener su omega 3, su vitamina B12, perdón? De un suplemento. Ay, pero es que no es natural, no. O sea, no creo justo
decir que no es natural por tener que tomar un suplemento de vitamina B12, ya que los que son carnívoros obtienen su vitamina B12 de un suplemento que es hecho para ganados. Ahora, no, pero yo he visto que sí existen fuentes de origen vegetal de vitamina B12. Pues pasa lo siguiente, cuando uno consume la vitamina B12, esta se añade al receptor, y bien, el cuerpo va a estar bien, los estudios van a salir bien, pero hay fuentes que se le llama falsa vitamina B12 o análogos de vitamina B12, como la alga espirulina. Esta tiene una vitamina B12 que se añade al receptor, pero no tiene ninguna función, simplemente se añade, y cuando consumamos la vitamina B12 real, no va a poderse añadir a ese receptor. Entonces, lo más seguro es un suplemento, porque sus estudios van a salir que están completamente sanos y tienen buenos niveles de B12. Ahora, si quieren consumir alga espirulina y el suplemento, pueden hacerlo, pero que sea con muchas horas de diferencia, puede ser uno en la mañana y uno en la noche, ¿ok? Pero lo más seguro es de que se suplementen con B12, para ser exactos, 50 microgramos de cianocobalamina al día, o de 2000 a 2500 microgramos de cianocobalamina a la semana. Es un suplemento barato, seguro y muy eficiente. ¿Cuánto a la semana, perdón? 2000 a 2500 microgramos de cianocobalamina. Ah, ¿Okay? Ahora, no es un suplemento o una vitamina únicamente para veganos, ya que está demostrado que una gran población de carnívoros, especialmente los mayores de 40 a 50 años, tienen una gran deficiencia, aunque coman animales. Así que es un suplemento para toda la familia. ¿Okay? Entonces, la vitamina B12, lo más seguro es obtenerla de un suplemento barato, eficiente y seguro. Ahora vamos con las proteínas, lo que pues yo creo que la mayoría es lo que más les importa. De los nutrientes aquí, el más fácil de explicar es el de las proteínas, pero yo sé que es el que más dificultad le cuesta entender a la gente. Así que quiero iniciar con esto. Los primeros estudios para decir cuánta proteína necesitábamos iniciaron con ellos dos, Lafayette Mendel y Thomas B. Osborne. Hicieron un estudio con ratas albinas de laboratorio. A un grupo les dieron gliadina, proteína de trigo, y a otro les dieron caseína, proteína de origen animal. ¿Qué creen que pasó con la rata que consumía la proteína de origen vegetal? Se desnutrió, no se desarrolló y se le empezó a caer el pelo. Mientras que la rata que consumía la proteína de origen animal sí aumentó de tamaño y su pelo era más frondoso. Entonces, con esto dijeron, es que la proteína de origen animal es completamente necesaria para desarrollarnos y estar sanos. ¿Cuál es el problema? Que no somos ratas. Exactamente. Luego llegó el doctor William Rose y replicó un estudio similar, pero en seres humanos. Igualmente, proteínas de origen vegetal, etc. Y deportistas, niños, adolescentes se desarrollaron por completo. Y su estudio duró 10 años para ser terminado, mientras el de las ratas, alrededor de 8 a 14 meses. En pocas palabras, este mito lleva años circulando por estudios hechos en ratas de pocos meses, mientras tenemos estudios de años, de una década, en seres humanos. El problema con esto es de que los libros ya se empezaron a imprimir y pues este mito de la proteína se empezó a divulgar. Y hasta el día de hoy es tan difícil quitarle esta idea hasta un... Ahora, siempre cuando dices, me voy a ser vegano, es que te va a faltar proteínas. ¿A poco esa persona o es experta, ya se volvió nutriólogo, ya se volvió doctor, verdad? No es como que ellos vayan y coman el pollo, híjole, esto tiene 30, 40 gramos de proteína. Claro que no, ni siquiera ellos saben cuánta proteína necesitan. Entonces, ¿cuánta proteína necesita realmente el ser humano? Ahorita el ejemplo que puse es en adultos. Necesitamos alrededor de 0.80 gramos de proteína por kilogramo en peso. Y si se fijan, eso es desde 2005. Antes, en 1985, se tenía igual los mismos valores. No necesitamos tanta proteína. Es un mito. Ahora quiero poner el ejemplo mío. Peso alrededor de 80 kilos. Entonces, 80 por 0.80 me da alrededor de 64 gramos de proteína al día. Y eso lo voy a obtener de una forma tan sencilla, sin contar calorías, sin preocuparme que tengo que mezclar, que si esto tiene más proteína, esto no.
voy a poner un ejemplo de mi día a día. En la mañana me tomo un licuado de, vamos a decir, una taza de espinacas, una cucharada o dos de semillas de chía, un plátano, un puño de fresas. Esto tiene aproximadamente 9.8 gramos de proteína. Llego de trabajar, de la maquila, una taza de frijoles, quizás media taza de arroz integral, un aguacate o medio aguacate, 36.6 gramos de proteína. Después hago ejercicio y aquí me tomo otro licuado. Un puño de espinacas, 2 cucharadas de chía, un puño de fresas, un plátano y uso una taza de leche de soya. 17 gramos de proteína. Ahora ya en la noche, pues casi no tengo hambre, una taza de frijoles y quizás un par de tortillas. Igual 32.2 gramos de proteína. Eso me da en total 95.6 gramos de proteína de los 64 que necesitaba. No solo me estoy pasando, sino esto es lo interesante, que con todo lo que he comido apenas llevo 889 kilocalorías. Y para mantener los 80 kilos tendría que consumir 2178 calorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo ya me pasé mi proteína, sino que me faltan calorías, es decir, comer más y voy a obtener más proteínas. Es lo que quiero que quede claro, para que no se les dificulte tanto. ¿Quieren más proteínas? Coman más calorías. Eso es todo. No se preocupar si mezclar cereales, que si mezclar frijoles, que si tengo que calcular esto, que si tengo que calcular otro. Ustedes comen la suficiente cantidad de calorías, toda la proteína va a estar abarcada e incluso se van a pasar. Ahora, sí, pero la proteína no es igual, ¿verdad? Porque la proteína de origen animal es completa y la de origen vegetal es incompleta. ¿Por qué? Las proteínas se componen de aminoácidos. Podemos ver aquí el valor del res, que es de 144, mientras la de frijoles negros es de 104. Y dicen, ¿ves? Es que tiene más aminoácidos, pero ¿eso qué? Todas las proteínas de origen vegetal son completas, simplemente tienen menor cantidad de ciertos aminoácidos, pero son completas al final de cuentas. Y caemos en la falacia de más es mejor, y no es así. Una pregunta. Sí. ¿Hay diferente cantidad de proteína en frijoles negros que frijoles los...? Casi todas las legumbres tienen alrededor de 18 a 25 gramos de proteína. Sí, puse este ejemplo nomás por... Realmente frijoles, lentejas, garbanzos, alubias, habas son muy ricas en proteína, por eso casi siempre los comparo con el res o cualquier tipo de animal. Comparan animales con brócoli, que es algo muy común, pero no es virtualmente posible. ¿Por qué? Porque están comparando con calorías. Es decir, tendría que comerme 5 kilos de brócolis, o 2 o 3, para obtener lo que tiene un pedazo de 100 gramos de res. Entonces, comerte toda esa cantidad de lo que podrías obtener de un res, pues no es muy eficiente o no es quizás muy cómodo, pero 100 gramos de frijoles, perfectamente es súper comparable. ¿Ok? No sé si se entendió eso más o menos claro. Ok. Entonces dice, ¿qué se define como calidad de proteína? El concepto de calidad se refiere realmente a la eficacia con que se emplean las proteínas de los alimentos para potenciar el crecimiento. Y eso estaría muy bien. Si mayor crecimiento sería más salud, pero no es así. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, proteínas. ¿De dónde obtengo las proteínas? De cualquier alimento de origen vegetal. Si ustedes comen la suficiente cantidad de calorías, todas las proteínas van a estar abarcadas, estoy 100% seguro. A mí era lo que más ruido me causaba, porque como hago deporte, híjole, me faltan proteínas, estamos obsesionados. Son totalmente necesarias para la salud, claro, pero están sobrevaloradas, ¿ok? Coman suficientes calorías, suficiente proteína, pero si me salen con esos veganos, de que una lechuguita en la mañana, quizás un té en la tarde, y quizás una fruta en la noche, obviamente les va a faltar proteínas porque no están consumiendo la suficiente cantidad de calorías. ¿Ok? Entonces, esto que les mostré realmente se llama reduccionismo científico. ¿Qué quiero decir? Que estamos hablando de nutrientes aislados. Hablamos que si de hierro, que si el calcio, es lo que quiere la industria. La industria de la leche te dice, toma leche porque tiene calcio. Pero no consumimos nutrientes aislados, consumimos alimentos.
Si ustedes comen frutas, cereales, legumbres, vegetales en suficientes cantidades, todos los nutrientes se van a abarcar. Y si quieren algo muchísimo más específico de cómo llevar una alimentación basada en plantas específica, pueden seguir la docena diaria del Dr. Michael Greger. Tiene una aplicación en Play Store que vienen los 12 alimentos más sanos que existen, que son legumbres, frutas, frutos rojos, vegetales crucíferos, linaza, cereales integrales, especias, ejercicio, bebidas, etc. Es la que más me gusta porque es la más completa. Y les aseguro que van a obtener todo lo que necesitan. Ahora, ¿qué pasa si yo decido llevar una dieta integral basada en plantas? ¿Cuáles son los beneficios? Para empezar, la INEGI marcó que las principales enfermedades y causas de muerte en el mundo son cardiopatías en primer lugar, diabetes y cáncer. Cardiopatías con el 19.9%, diabetes con el 15.4% y cáncer con 12.9%. Empezamos con las cardiopatías. La única alimentación, la única forma de revertir el ateroma o aterogénesis de la placa coronaria de las arterias es una alimentación integral basada en plantas. Es la única forma actualmente que ha demostrado la ciencia. Podemos ver aquí una arteria coronaria que es cubierta por el ateroma, una capa de grasa, glóbulos blancos, etc. En 3 semanas esa placa se empieza a quitar. Así que no tienen que hacer cirugías ni nada. Con el simple hecho que se empiezan a alimentar de plantas y quitar los productos de origen animal, su hipertensión, la probabilidad de infartos va a eliminarse o va a revertirse. Entonces, cardiopatías, diabetes mellitus tipo 2. Se ha demostrado que una dieta alta en carbohidratos, rica en fibra, puede ser excelente para el tratamiento de diabetes. Y cuando digo alta en carbohidratos me refiero a verduras, frutas, legumbres y cereales integrales. No me refiero a refrescos, soda, azúcares, ¿verdad? Y quiero mostrar esta gráfica lo que pasa cuando una persona lleva una alimentación basada en plantas. Esto es la hemoglobina glicosilada. Es una prueba de glucosa que ve 3 meses anteriores cómo están sus niveles de azúcar. Esta prueba no la engañas, no importa si estabas en ayunas, si te cuidaste por una semana. Si no te cuidaste durante meses, aquí va a salir. Y quiero que vean que una persona con la hemoglobina glicosilada de 11, que tiene los niveles de azúcar más de 300, en meses, aproximadamente 9, todos casi caen en hemoglobina glicosilada normal. ¿Qué quiere decir esto? En cuestión de meses pueden revertir la diabetes con una alimentación integral basada en plantas. ¿Por qué se da esto? Porque cuando uno come animales, aparte del hierro hemo que ya les expliqué, la grasa se infiltra en las células, se llama grasa intermiocelular. Entonces, y cuando uno come carbohidratos, no puede entrar a la célula porque parece ser que la insulina que trata de entrar a la célula no puede porque está la grasa intermiocelular, no se abre la célula, no entra el azúcar, pero cuando uno tiene una dieta rica en fibra, no en suplementos, en alimentos, quita esa grasa, la insulina vuelve a entrar, abre la célula y el azúcar puede volver a entrar. Eso se llama reversión. Ahora vamos con el cáncer. Se ha demostrado que una dieta baja en proteínas reduce el IGF-1, el Insulin Growth Factor. El IGF-1 está relacionado, entre más alto esté, con mayor prevalencia de cáncer. Pero hay un problema, no todas las proteínas son iguales. Y quiero mostrar este estudio del efecto de una dieta baja en grasa, alta en fibra, con ejercicio para el cáncer de mama. ¿Qué quiere decir? Una dieta prácticamente basada en plantas. Esto es una placa de Petri. Podemos ver aquí una capa de células de cáncer de mama. Le ponen gotas de una persona que lleva una dieta típica estadounidense y parece que hay un combate. Ahora, ¿qué pasa si a una otra placa de Petri le ponen sangre de una persona que lleva una dieta basada en plantas? Prácticamente el cáncer desaparece con una dieta integral basada en plantas. Es que tenemos la cura a las principales causas de muerte en el mundo en nuestras manos y no estamos haciendo nada por cuestiones de mapas mentales de me voy a nutrir, me va a faltar proteína, para nada. Ahora, las cuestiones de pero nuestros ancestros, antepasados comían carne. Bueno, yo no recuerdo o no he leído que nuestros antepasados vayan a la tienda y compren una cartera de tocino, ¿verdad?
Segundo, es mentira. Se ha demostrado que la dieta paleolítica, que supuestamente la dieta paleo es de muchos animales, baja azúcares, nuestros antepasados consumían, quizás está muy pequeño, más de 100 gramos de fibra al día. Para poner en contexto, la población normal estadounidense, que llevamos una dieta similar, consume 10 a 20 gramos de fibra. ¿Qué quiere decir? Que nuestros antepasados llevaban una dieta prácticamente a base de plantas. Entonces esa falacia de nuestros antepasados es una completa tontería. Pero las plantas también sienten. Bueno, sencillamente, las plantas no tienen sistema nervioso. Sí tienen reacciones químicas, pero no tienen una percepción de lo que está pasando a su alrededor, mientras los animales sí. Pero ahora, supongamos que los vegetales o las plantas sí sienten y tienen esa capacidad. Pues aún así, llevar una alimentación basada en plantas va a salvar más plantas, y les voy a explicar por qué. Primero que nada, la mayor parte de la agricultura en el mundo es destinada a la alimentación del ganado, entre el 70 y el 83%, mientras que para nuestra alimentación es el 17 al 30%. Es decir, se gastan muchísimo más bosques para su alimentación y engorda que para nosotros mismos. ¿Cuánta agua utilizan para producir cada alimento por kilogramo? Un kilo de papas, casi 300 litros por kilogramo. Cereales, 1000 litros. Legumbres, 1500. Huevos, vamos ya casi 3000 litros por un kilo de huevos. Pollo, más de 4000 litros de agua. Cerdo, casi 6000 litros de agua. ¿Cuánto creen que se utiliza de agua para producir un kilogramo de res? Más de 15000 litros de agua por solo un kilogramo. Y ahí están las referencias. Ahora lo que dicen de que no, pero es que yo como animales porque yo amo la naturaleza y quiero salvar las plantas. Otra falacia argumentativa. ¿Por qué? Para producir papas se utilizan 0.2 metros cuadrados de bosque, cereales 1 metro cuadrado, legumbres aproximadamente 2 metros cuadrados, huevos 2.5 metros cuadrados, pollo 4 metros cuadrados, cerdo aproximadamente 10 metros cuadrados. Y igualmente la res utiliza casi más de 17 metros cuadrados para la producción de 1 kilogramo. Así que eso de que como animales para salvar las plantas es una completa tontería. Si les interesa tanto las plantas, es comer plantas, irónicamente, y dejar a los animales en paz. Pero luego deporte. Existen tantos profesionales y tantos campeones en su disciplina, veganos, tenistas, levantadores olímpicos, fisiculturistas, maratonistas, tenistas, maratonistas nuevamente. Existen tantos profesionales, pero uno, no les digo que si llevan una alimentación basada en plantas van a ser como ellos, porque también es una cuestión de disciplina. Pero si quieren rendir en su disciplina, no creo que sea eficiente que estén dañando a su cuerpo con animales. Y se ha demostrado en tantos estudios que llevar una alimentación basada en plantas no solo mejora el rendimiento, aumenta la resistencia y la recuperación. Así que si les interesa tanto el deporte, igualmente lleven una alimentación basada en plantas. Ahora, él es Nimai Delgado, ganador de Men Physique, y un argumento que dicen, sí, es vegano, pero utiliza esteroides. Y les digo, ok, usa esteroides, y los que comen animales no usan esteroides. O sea, él debería estar, en teoría, en menos estado físico que los demás, pero no, incluso gana. Entonces eso que usa esteroides es otra falacia. Pero yo conozco a alguien vegano y se enfermó. Esto de que me enfermo. Un vegano se enferma es porque eres vegano. Y últimamente han salido tantas noticias como estas. Una bebé fue alimentada con dieta vegana y sufrió una grave desnutrición que compromete su desarrollo. Salen tantos así. Pero ¿cuál es el problema? Es que dicen, la menor había sido alimentada exclusivamente con una dieta vegana de avena, papas, arroz, tofu, pan, mantequilla de maní, leche de arroz y ocasionalmente fruta, ¿ok? ¿Por qué esto no es válido? Porque no sé si le estaban dando leche materna cuando nació, no sé cuánta cantidad le estaban dando. Es que al final de cuentas son reglas de nutrición. Una alimentación debe ser suficiente, variada y completa. Pero esto no me garantiza nada, esto no me está diciendo absolutamente nada. Y si un bebé se muere y comía animales, ¿qué? ¿Van a decir que porque comía animales? Claro que no. Pero si es vegano, es porque era vegano.
Lo más aquí recomendable es obviamente ir con un especialista si no tienen ni idea de cómo llevar una alimentación basada en plantas en niños. Otro caso que me tocó ver es de que yo sigo doctores carnistas en Instagram para ver las cosas o falencias que usan. De verdad yo leo mucho de eso para ver todo eso. Y un doctor hizo mofa de esto. Uno de los campeones de tenis, el hombro de Djokovic, a un tenista serbiano, despejó el camino de la nada hacia el número 1. Es decir, que se lesionó y este doctor decía, es porque le faltaba colágeno, es porque era vegano. ¿Y qué creen que pasó? Ganó. A mí lo que me molesta es de que, bueno, y si tú te lesionas y comes animales, ¿qué vas a decir? ¿Ah, es que comías animales? Claro que no, o sea, y aún así ganó. Me enfermé por ser vegano. Hace unos meses salió un caso de Rawani, ¿verdad? Y quiero hablar porque muchos casos de los ex veganos son sumamente similares. Rawana llevaba una alimentación cruda y vegetariana y en un video la cacharon comiendo pescado. Hizo un video llorando diciendo que es que no le bajaba, que estaba muy enferma, que empezó a ir con amigos naturistas que les daban hierbas chinas. Eso dice en el video, ¿eh? Sí. Pero ¿qué pasa? Ella lo que tenía era algo que se llama SIBO, que es una proliferación o crecimiento de bacterias en el intestino delgado. Eso no debe pasar, pero no es exclusivo en veganos, puede pasar también en los que comen animales. Y la solución para esto era un antibiótico, nada más. Pero por irse por remedios naturistas, de tés y que hierbas, pues no mejoró nada. Me he fijado que los ex veganos llevan esto: detox. En primera, jugos detox. Segundo, ayunos. No estoy diciendo que el ayuno intermitente sea malo, me refiero que parece que los ex veganos tienen esa tendencia a hacer ayunos excesivos. También Rawani hizo un ayuno de 25 días con un charlatán que es un médico, pero no es un médico en medicina. No es un doctor en medicina, es un doctor quiropráctico. Y este doctor le dio un certificado del Health Coach que no vale nada, o sea, nomás le valía ese doctor. ¿Y cómo fregados obtienes un certificado haciendo un ayuno? Es que no tiene sentido. También empezó con una alimentación cruda y vegetariana, es decir, todo crudo. Luego empezó 3 años de una alimentación cruda y vegetariana a comer cosas cocidas. ¿Qué podemos esperar de una chava que dijo que uno de los beneficios de llevar una alimentación cruda y vegetariana era no menstruar? Entonces, Rawani tiene problemas alimenticios. Primero, sufrió alcoholismo. Empezó con una alimentación cruda y vegetariana. Luego empezó a comer alimentos cocidos. Luego empezó a hacer ayunos. Y luego se enfermó y dice que es vegana. No se enfermó por ser vegana, se enfermó porque hacía todo y al final no llegó a nada. O sea, llevaba una alimentación tan desastrosa que quedó así. Y muchos ex veganos lo llevan así. Hay uno que salió en What the Health, que se llama Tim Schiff, que salió hace unos meses también llorando en un programa de que se sentía muy cansado y era vegano y la fregada. Si uno se pone a ver su historial de alimentación, igual, detox, ayunos, y también empezó a beber su orina y la orina de otros. Y lo pueden buscar en YouTube, o sea, no es algo que oculten. Pero lo que me molesta es de que salen y me enfermé por ser vegano. Esos tipos llegan y hacen su desorden y la gente se confunde más y creen que es una alimentación insana o incompleta. Pero otros doctores opinan diferente. Ok, hay tantos doctores y me quisiera ir uno por uno para decir cuál es el argumento y las falacias que dicen, las mentiras, porque me ha tocado ver que ponen un post, mienten, lo borran o lo editan porque la gente los critica. Pero quiero irme por uno en específico, que es Robert Atkins, creador de la dieta Atkins. ¿Qué es una dieta Atkins? Lo que ven aquí: huevos, res, pescados, aguacates, ciertas verduras. El punto es una dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando uno come carbohidratos, por ciertos procesos, para no complicarnos tanto, se libera insulina. La insulina, vamos a decir, acumula energía. Un exceso de acumulación de energía se va a producir en aumento de grasa corporal. Entonces la teoría esta era de que si tú llevas una dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas y grasas, la insulina va a estar baja. Y vas a empezar a usar sustratos energéticos como es la grasa, es decir, vas a utilizar la grasa como energía y vas a perder peso. ¿Qué creen que pasó con el doctor? Falleció de un infarto, diabético,
y obeso. También era, o sea, en su dieta no solo no lo ayudó, sino también lo mató. De hecho, este tipo de alimentación, la primera semana bajan, pero no bajan de grasa porque se están deshidratando. Entonces la fórmula milagrosa es venderles que se deshidraten. Disculpa, esa Sí. dieta es parecida a la ceto también, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la dieta Atkins y la dieta Paleo son catalogadas como las peores dietas para el corazón. Pero claro, a la gente le encanta que le digan que vas a adelgazar comiendo huevos y tocino. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar buenas noticias de sus malos hábitos. Le aplauden a los que les dicen tocino y huevos en el desayuno. Pero yo les digo frijoles, lentejas, garbanzos. Ay, es que eres demasiado radical. Ahora quiero mostrarles este estudio que es bastante gráfico. Esto es una arteria antes de una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos. Entre más verde, peor. Entre más rojo, mejor. Porque es el flujo de sangre. Esto es después en grasa. El flujo de sangre era mejor. Y carbohidratos, repito, complejos, frijoles, lentejas, avena, cereales integrales, etc. Ahora, ¿qué pasa con una dieta alta en antes? ¿Ok? Entonces el flujo de sangre es peor con una dieta alta en grasas y alta en proteínas, principalmente, obviamente, animales. Y quiero mostrar también este estudio, una dieta alta en carbohidratos, baja en grasas contra una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos. Okay. En este estudio que les voy a mostrar son estudios metabólicos de custodia. Encierran a personas en cuartos similares para replicar un estilo de vida, ¿no? Para llevarlo lo más adecuado a la vida real. Estos cuartos son como prisiones en hospitales. Calculan el oxígeno que consumimos y el óxido que producimos para calcular el metabolismo, etcétera, ¿no? Que concluyó un metaanálisis de los mejores estudios, que una dieta alta en carbohidratos, baja en grasa, no solo aumentaba más el metabolismo, perdían muchísimo más grasa, una dieta alta en carbohidratos, repito, y conservaban más masa muscular. Mientras que una dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas y grasas, disminuyó su masa muscular, perdían cada vez menos grasa y su metabolismo era cada vez más lento. Entonces lo más saludable es llevar una dieta alta en carbohidratos complejos y baja en grasas. Una dieta integral basada en plantas. Y son estudios científicos de metodología importante. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los estudios son iguales. Siempre me salen con que el doctor dijo esto y aquí está el estudio y es doctor y la. Hay jerarquía en la evidencia y quiero mostrarles ejemplos. Este es un estudio, es un ejemplo muy sencillito, que muestra que el consumo de bebidas endulcoradas puede ser mejor que el agua para la pérdida de peso. ¿Quién creen que lo patrocinó? Dr. Pepper. Ok. Entonces la mayoría de profesionales nomás lee el título y lee la conclusión, pero no lee todo lo que hay de la metodología científica o quién está detrás de ese estudio. Y quiero ponerles este estudio que los doctores que les mostré utilizan mucho. El consumo de huevos en adultos y su efecto en la función cardiovascular y el riesgo cardiovascular. Bueno, este es un estudio randomizado controlado con placebo, es decir, es de la mayor jerarquía posible, es un estudio súper top. Entonces uno decía, pues si tiene tan buena metodología, lo que dice debería ser cierto, ¿no? Vamos a ver. La conclusión fue que el huevo no fue determinante para mostrar que alteraba la función endotelial, o sea que no causaba ningún problema de salud. Pues qué padre, ¿verdad? Pero si lo vemos más a fondo, es de que no tenía efecto si se comparaba con salchichas y queso. Esto hacen los investigadores y los científicos, confundir. Comparan un alimento con comida chatarra para que salga que no altera o así. Es tan importante ver cómo compara. Por ejemplo, si yo pongo unas papitas con nada, puede ser que las papitas sean beneficiosas para la salud porque no lo estoy comparando con nada y puede ser que sea cuestión de supervivencia. Si yo comparo papitas con otra comida chatarra, va a salir que es neutro para la salud porque los dos alteran. Pero si yo comparo las papitas
con frutas y verduras, me va a salir sí o sí que las papitas son dañinas para la salud. Es tan importante ver eso, pero no lo hacen, nomás leen el título y la conclusión. Otra cosa es de que este estudio fue realizado y patrocinado por Egg Nutrition Center. Y en el mismo estudio decía que un sustituto de huevo bajo en colesterol y grasas era mejor para la función endotelial. Es decir, un sustituto que no sea huevo va a ser mejor que el huevo. Quiero cerrar con esta frase que dice: el poderoso y el idiota tienen algo en común. En vez de cambiar su punto de vista a base de los hechos, prefieren cambiar los hechos para que su punto de vista sea el correcto. ¿Ok? Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. No sé si tengan preguntas.